Hola, bienvenidos. En esta oportunidad les vamos a hablar del transporte del dióxido de carbono en la sangre, así que muy pendientes y a aprender mucho. Bueno, compañeros, sobre el transporte en sí que se realiza del dióxido de carbono por la sangre, puedo decirles que está relacionado con el equilibrio ácido básico presente en los líquidos corporales, puesto que a mayor cantidad de dióxido de carbono, mayor hidrogeniones habrá. Por ende, menor será el pH y se presentará acidosis. Y de forma contraria, a menor cantidad de dióxido de carbono, menor cantidad de hidrogeniones y habrá un pH mayor. Entonces se presentaría una alcalosis. Cuando una persona se encuentra en reposo, en promedio se transportan 4 mililitros de dióxido de carbono desde los tejidos hacia los pulmones en cada 100 mililitros de sangre. Y algo a mencionar es que la cantidad que se transporta de este gas es mucho mayor a la del oxígeno. Por ello, su transporte es más fácil. Bueno, inicialmente el transporte de este gas inicia cuando es difundido desde las células de los tejidos en forma de dióxido de carbono molecular disuelto para luego, al entrar en los capilares tisulares, casi de forma instantánea, iniciar diferentes reacciones químicas y físicas de comprender. Aproximadamente el 7% del gas disuelto se encuentra en el plasma, pero el 93% restante entra a los eritrocitos, donde el 70% está en iones de bicarbonato y el 23% se combina con la hemoglobina para formar la carbaminohemoglobina, que posee una unión débil, y pues cuando ya llega a los alvéolos se liberará el dióxido de carbono. Ahora vamos a hablar del transporte del dióxido de carbono en estado disuelto. Una pequeña parte del dióxido de carbono se transporta en estado disuelto hasta los pulmones. Se debe recordar que la presión parcial del dióxido de carbono de la sangre venosa es de 45 milímetros de mercurio y la de la sangre arterial es de 40 milímetros de mercurio. La cantidad de dióxido de carbono que está disuelto en el líquido de la sangre a 45 milímetros de mercurio es de aproximadamente 2,7 si hablamos de volúmenes por ciento. La cantidad disuelta a 40 milímetros de mercurio es aproximadamente de 2,4 milímetros, una diferencia de 0,3 milímetros. Por tanto, solo se transportan aproximadamente 0,3 milímetros de dióxido de carbono en forma disuelta por cada 100 mililitros del flujo sanguíneo. Esto es aproximadamente el 7% de todo el dióxido de carbono que se transporta normalmente. Bueno, ahora les voy a comentar del transporte de dióxido de carbono en forma de ion de bicarbonato, que en realidad ocurre debido a la reacción del dióxido de carbono de este gas con el agua presente en los eritrocitos. El dióxido de carbono disuelto en la sangre reacciona con el agua para formar el ácido carbónico, reacción que se daría muy lentamente sin la intervención de la enzima proteica llamada anhidrasa carbónica, que se encarga de catalizar la reacción entre el dióxido de carbono y el agua, ayudando a acelerar la velocidad de la reacción hasta 5000. En sí, este fenómeno permite que cantidades muy grandes de dióxido de carbono, de este gas, ¿sí?, reaccionen con el agua del eritrocito o del glóbulo rojo, incluso antes de que la sangre salga de los capilares tisulares. Bueno, ahora pasando a la disociación del ácido carbónico en iones bicarbonato e hidrógeno, vamos a ver que en una fracción de segundo el ácido carbónico que se ha formado en los eritrocitos se disociará en iones hidrógeno y en iones bicarbonato. Y pues la mayor parte de los hidrógenos se combinan después con la hemoglobina de los eritrocitos porque esta proteína hemoglobina es un potente amortiguador ácido básico. Y esta a su vez, muchos de los bicarbonatos difunden desde que los iones cloruro difunden hacia los eritrocitos para ocupar su lugar. Y pues esta difusión es posible gracias a la presencia de una proteína transportadora de bicarbonato cloruro
especial en la membrana del eritrocito que transporta estos dos iones en direcciones opuestas y a velocidades rápidas. Así, el contenido en cloruro de los eritrocitos venosos es mayor que el de los eritrocitos arteriales y pues este fenómeno se llama desplazamiento del cloruro. Y la combinación reversible del CO2 con el agua en los eritrocitos bajo la influencia de la anhidrasa carbónica es el responsable de aproximadamente el 70% del CO2 que se transporta desde los tejidos a los pulmones. Y pues es así que este medio de transporte del CO2 es el más importante. Bueno, ahora vamos a hablar del transporte del dióxido de carbono en combinación con la hemoglobina y con las proteínas plasmáticas, carbaminohemoglobina. Entonces, además de reaccionar con el agua, el CO2 reacciona directamente con los radicales amino de la molécula de hemoglobina para formar el compuesto carbaminohemoglobina. Esta combinación de CO2 y hemoglobina es una reacción reversible que se produce en un enlace laxo, de modo que el CO2 se libera fácilmente hacia los alveolos en los que la presión parcial de dióxido de carbono es menor que en los capilares pulmonares. Ahora la curva de disociación del dióxido de carbono. La curva que se muestra en esta figura representa la dependencia del dióxido de carbono sanguíneo total en todas sus formas respecto a la presión parcial del dióxido de carbono. Se debe observar que la presión del dióxido de carbono sanguínea normal varía en un intervalo estrecho entre los límites de 40 milímetros de mercurio en la sangre arterial y 45 milímetros de mercurio en la sangre venosa. También se debe tener en cuenta que la concentración normal del dióxido de carbono en la sangre en todas sus diferentes formas es de aproximadamente 50 volúmenes por ciento, aunque solo 4 volúmenes por ciento de ellos se intercambian durante el transporte normal del dióxido de carbono desde los tejidos hacia los pulmones. Es decir, la concentración aumenta hasta aproximadamente 52 volúmenes por ciento cuando la sangre atraviesa los tejidos y disminuye hasta aproximadamente 48 volúmenes por ciento cuando pasa por los pulmones. Pasando ahora al desplazamiento de la curva de disociación oxígeno-hemoglobina hacia la derecha, vamos a ver que esto ocurre en respuesta a los aumentos del CO2 y de los iones hidrógeno en la sangre, los cuales estos tienen un efecto porque aumentan la liberación de oxígeno desde la sangre hacia los tejidos y esto hace que mejore la oxigenación de la sangre en los pulmones. Esto también se le denomina efecto Bohr y se puede explicar cómo la sangre atraviesa los tejidos, cómo el CO2 difunde desde las células tisulares hacia la sangre y pues esta difusión aumenta la PCO2 sanguínea, lo que a su vez eleva la concentración sanguínea del ácido carbónico y de los iones hidrógeno y esto hace que esta curva de disociación se desplace hacia la derecha y hacia abajo. Cuando el oxígeno se une a la hemoglobina, se libera dióxido de carbono para aumentar el transporte de dióxido de carbono. Entonces, se ha señalado que el aumento del dióxido de carbono en la sangre hace que se desplace el oxígeno de la hemoglobina, que es un factor importante para aumentar el transporte de oxígeno. El efecto Haldane se debe al simple hecho de que la combinación del oxígeno con una hemoglobina en los pulmones hace que la hemoglobina se convierta en un ácido más fuerte. Y ya, bueno, pues en segundo lugar, la mayor acidez de la hemoglobina también hace que se libere un exceso de iones hidrógeno. Y estos iones se unen a los iones bicarbonato para formar ácido carbónico, que después se disocia en agua y dióxido de carbono. Entonces, el dióxido de carbono se libera desde la sangre hacia los alveolos y finalmente hacia el aire. La figura que están viendo actualmente demuestra cuantitativamente la importancia del efecto Haldane sobre el transporte de dióxido de carbono sobre los tejidos hacia los pulmones. Esta figura muestra pequeñas porciones de dos curvas de disociación de dióxido de carbono. Primero, cuando la presión parcial de oxígeno es de 100 milímetros de mercurio, como ocurre en los capilares sanguíneos de los pulmones. Y segundo, cuando la presión parcial de oxígeno es de 40 milímetros de mercurio, como ocurre en los capilares tisulares. El punto A muestra que la presión parcial de dióxido de carbono normal de 45 milímetros de mercurio en los tejidos hace que 52 volúmenes por ciento del dióxido de carbono se combinen con la sangre. Cuando entra en los pulmones, la presión parcial de dióxido de carbono disminuye a 40 milímetros de mercurio y la presión parcial de oxígeno aumenta hasta 100 milímetros de mercurio.
Si la curva A de disociación del dióxido de carbono no se desplazara debido al efecto Haldane, el contenido del dióxido de carbono en la sangre disminuiría solo a 50 volúmenes por ciento, lo que sería una pérdida de solo 2 volúmenes por ciento del dióxido de carbono. Sin embargo, el aumento de la presión parcial de oxígeno en los pulmones desplaza hacia abajo la curva de disociación del dióxido de carbono desde la curva superior a la curva inferior de la figura, de modo que el contenido del dióxido de carbono disminuye hasta 48 volúmenes por ciento. Esto representa pues una pérdida adicional de 2 volúmenes por ciento del dióxido de carbono. Así, el efecto Haldane aumenta aproximadamente al doble la cantidad de dióxido de carbono que se libera desde la sangre en los pulmones y aumenta aproximadamente al doble la captación de dióxido de carbono en los tejidos.